Segunda Guerra Mundial. Algunas de las causas de parte de Alemania eran las pretensiones expansionistas, crisis económica por sanciones del Tratado de Versalles, nazismo de parte de Adolf Hitler, política de alianzas entre el eje Roma, Berlín y Tokio, invasión de Austria y Polonia. De parte de Japón, una creciente necesidad de materias primas y expansión colonial por crecimiento económico. Potencia imperialista y militar, un régimen totalitario. De parte de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, alcanzaron los objetivos previstos en el conflicto de 1914. Lograron que Alemania limitara su potencial militar. También las potencias vencedoras en IgM reorganizaron Europa y el mundo según sus intereses. La depresión económica en 1929 de Estados Unidos afectó al mundo. Radicalización de antagonismos ideológicos. Por parte de Italia, no obtuvo beneficios en la guerra anterior. Animadversión hacia democracias como Gran Bretaña y Francia. Y el fascismo de parte de Benito Mussolini. Todo empieza el 1 de septiembre de 1939. Adolf Hitler anunció la invasión de Polonia después que soldados regulares de este país hubieran presuntamente atacado territorio alemán. En realidad, todo fue un montaje nazi para justificar la invasión del país vecino. Por su parte, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, pero sin realizar ninguna acción bélica en ese momento. La Unión Soviética ocupó Ucrania y Bielorrusia, Polonia Oriental, entre otros. A Finlandia le ofreció un canje de territorios que fue rechazado, por lo que le declaró la guerra. Inglaterra y Francia acudieron en apoyo de Finlandia, que finalmente fue derrotada y se obligó a modificar sus fronteras. A principios de 1440, Alemania invadió Dinamarca y Noruega. Para mayo de este año invadió Bélgica y Holanda, y atacó Francia, que fue derrotada en junio. En 1940, Alemania fracasó al invadir Gran Bretaña durante la Batalla de Inglaterra. En 1941, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania se unen al eje y conquista Yugoslavia. En el verano de 1941, Alemania incumple el pacto Molotov-Ribbentrop e invade la Unión Soviética. A finales de 1941, Japón ataca por sorpresa a los Estados Unidos en Pearl Harbor. Los Estados Unidos entran en guerra contra Alemania, Italia y Japón. Desde 1942, los Estados Unidos hacen retroceder a los japoneses en el sudeste asiático. En 1942, alemanes e italianos son expulsados del norte de África. En 1943, Alemania es derrotada por la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado, y los rusos comienzan su avance hasta Berlín. También en 1943, Italia es conquistada por los británicos y estadounidenses. Mussolini es derrocado. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía y comienzan la liberación de Francia. Es el día D. En mayo de 1945, las tropas soviéticas entran en Berlín. Es el fin de la guerra en Europa. En agosto de 1945, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, provocando la rendición de Japón. Algunas de las consecuencias fueron: alteración económica mundial. De parte de Estados Unidos, crea el Plan Marshall de ayuda financiera a Europa. En 1948, la Organización Europea para la Cooperación Económica de 1960 cambia a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En 1949 comienza el Acuerdo de Apoyo Económico. Alemania ocupada, y en 1949 se divide en dos, federal y democrática. Italia sufrió la destrucción de su infraestructura industrial y campos de cultivo. Entró en una profunda crisis. Nueva división territorial de Europa y la creación de la ONU.